Lo lamento, Daniel, pero estás detenido. ¿Bajo qué cargo? Por el asesinato de Anselmo Benítez en esta misma sede. Si no me dices en dónde está tu patrón, no vas a salir vivo de aquí. ¿Me entendiste? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Te estoy sentenciando, imbécil. ¡Cállate, Vicky! ¡Yo no soy una asesina! ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio! ¡Yo no te maté! ¡Yo no te maté! Eres mía. Yo no soy tuya. Ni tuya ni de nadie. Jamás te mentí ni lo voy a hacer. Sabes todo sobre mí, Rafael. Y sabes muy bien que yo amo a Daniel. Cállate. Cállate. ¡Cállate! Bueno, ya, Rafael, no quiero que te pongas así. Estás muy alterado. No quiero que te molestes y tampoco te quiero hacer daño. No, no me lo quieres hacer, pero me lo mencionas todo el tiempo. Me hace sentir que todavía lo amas. Dejemos ya en paz a Daniel, ¿te parece? Eres tú la que lo trae todo el tiempo entre nosotros. Cualquier mujer, escúchame bien, cualquiera estaría feliz de estar en este lugar, decorándolo, haciendo lo suyo. Bueno, yo no soy cualquier mujer, Rafael. Ya te dije que no necesito este departamento para vivir. No me gusta. No me gusta porque fue donde vivió un asesino y Liliana. Y dale con eso de que alguien más vivió aquí antes. Por el amor de Dios, ahora vivimos nosotros. Y es nuestra responsabilidad llenarlo de buena energía. Te dije que quería otro lugar para nosotros. Yo no elegí este departamento. Ah, bueno. Lenita. Mira quién me encontré. ¡Mamá! Ay, hola, mi amor. Vayan a saludar a Rafael. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te traje a Rosa, decidí traerla yo mismo. Ah, ¿qué tal, Rosa? Bienvenida. Gracias, señora Lucha. Y sus niños son un encanto. Ay, muchas gracias. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, Elena, muchas gracias. Bueno, yo tengo que ir a ver unos compañeros de la universidad. Al rato regreso. Permiso. Permiso. Niños, ¿me enseñan dónde está la cocina? Les voy a preparar algo rico. Muñeca, ahora sí es tiempo de festejar. Detuvieron a Daniel, lo están acusando de matar a Anselmo y de no sé cuántas cosas más. Lo destituyeron y van a nombrar a un pelele. Oye, Liliana, ¿tú me estás escuchando? Genaro, ven, vamos a bailar. Pero shh, no hagas ruido para que no se despierte, Vicky. ¿Sí? Mira, te decía que van a nombrar a un tipo en la Fiat al que se le va a poder manejar fácilmente. Te traje las flores, ¿eh? No sé si a ti te gusten, pero a casi todas las mujeres les encanta. Me encantan. Pero baila conmigo, mi perro fiel. El vals de los triunfadores. Vamos a tener todo lo que querramos. Riqueza, poder. Vamos a salir de este hueco más rápido de lo que te imaginas y todos morirán. Los enemigos morirán. Los que me despreciaron morirán. Y nosotros vamos a bailar el vals sobre sus cadáveres. Baila conmigo, mi perro fiel. Baila, baila. No sabes bailar vals. Bueno, y eso nos lleva al tercer sospechoso, que es Genaro. Genaro, que terminó siendo una fichita. Se hizo pasar por gran amigo y terminó siendo un gran traidor. Bueno, pero ya saben que Genaro siempre le tuvo envidia al jefe por su carrera y por muchas otras cosas, así que... Sí, pero no podemos negar que es muy inteligente. Fue un infiltrado eficaz, capaz de planear y ejecutar un plan macabro. Seguramente ha de tener un par de soplanes en la agencia. ¿Ustedes creen? Sí, seguro. Lo que sí es que a Genaro le falta liderazgo. Yo creo que por el momento deberíamos descartarlo. Entonces quedaría solo la cuarta opción. El diablo marrero, ¿no? El diablo marrero. El diablo marrero está vivo. Fingió su propia muerte y usó a su gemelo para engañarnos a todos. Disculpe, estoy buscando al comandante Ponce. ¿Quién? El comandante Daniel Ponce es el jefe de la agencia. No, él ya no está aquí. Y déjame decirte que ya no es jefe de nada, ¿eh? Ay,
poco no lo sabes? ¿Qué es lo que tengo que saber? Luego te explico, Octavio. ¿Y tú, López? ¿Por qué tienes que ser tan imbécil? A ver, Pablo, te recuerdo. Tú ya no eres el jefe de nada. Así que bájale tu tono, ¿no? Oye, López, como que últimamente andas muy altanerito, ¿no? Es más, pareciera como que te da gusto que Daniel esté en esta situación. Yo nada más te digo una cosa. Tienes que tener cuidado, porque aquí las cosas se van a arreglar y el único que va a salir perdiendo eres tú. Así que bájale. Con permiso. Pásale. A ver, Pablo, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos traen esas caras y de qué hablan? Mira, Octavio, tu tío está detenido en homicidios. ¿Qué? ¿Por qué? Lo acusan de haber matado a un hombre, a un narcotraficante. Pablo, eso no puede ser. Lo conoces perfectamente. Mi tío puede ser lo que quieras menos un asesino. Sí, Octavio, lo sabemos. Quédate tranquilo. Esto se va a aclarar. La verdad es que yo me quedaría con Rosa, pero bueno, ahorita por mi situación no puedo. Es una gran mujer, trabaja muy, muy bien y lo mejor de todo es que cocina perfecto. Bueno, pues no se diga más. Yo encantada de la vida la recibo. Sobre todo porque necesito mucha ayuda en este lugar. Va a ver que no le quedó mal, ceñito. No se va a arrepentir. Sí, tengo plena confianza en las recomendaciones de mi hermana y confío en ti. En cuanto al salario, seguirá siendo el mismo que te daba mi hermana. Muchas gracias. Pues entonces de volada me lanzo por mis cosas y me vengo rápido para empezar a chambear. Muy bien. Gracias, señora Elena. Hasta luego. Vas a ver que no te vas a arrepentir, vas a estar muy contenta. Ay, gracias, Elena. No sabes lo mucho que la voy a necesitar. Sí. Sí, este departamento es grande. Ahora, Lucía, yo no entiendo por qué están viviendo aquí. Aquí vivía ese hombre y Liliana. Pues yo tampoco lo sé, Elena. Rafael nos trajo para acá, pero te juro que cada hora que pasa, a mí me gusta menos estar aquí. Alejandro, te lo pido, por favor. No se puede, Pablo. Es importante que su sobrino lo vea. Todavía se está procesando su expediente. Es cuestión de esperar, ¿de acuerdo? A ver, mira. ¿Cómo te explico? Octavio es su sobrino y acaba de perder a su novia. Daniel es como si fuera su padre. Y todo esto es muy duro para alguien de su edad. Échame la mano. Considéralo en nombre de nuestra amistad. Y supongo que tú también tienes ganas de pasar a verlo, ¿no? Por supuesto. Además está decirte que Daniel es como mi hermano. Gracias. Tío, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo nos dejaron de entrar? A pesar de todo, Alejandro es un buen tipo. Dime cómo estás. Soy inocente, te lo juro. Eso ya lo sé, no me lo tienes que decir. Daniel, vengo a decirte que estoy tan loco como tú. Yo también creo que el diablo está vivo. Estuvieron así de agarrarte. Pero no pasó. Y por suerte de todos, ¿eh? Porque si yo caigo, ustedes también caen conmigo. No, mamita. ¿Ah, no? A mí no me amenaces. Porque apareces desnudo en un lote baldío. ¿Cómo la ves?